Lo trans constituye un espacio por definición heterogéneo, en el cual conviven, en términos no solo dispares, sino también enfrentados, un conjunto de narrativas de la carne, el cuerpo y la prótesis, el deseo y las prácticas sexuales, el viaje y el estar en casa, la identidad y la expresión de sí, la autenticidad y lo ficticio, el reconocimiento y la subversión, la diferencia sexual y el sentido, la autonomía decisional y la biotecnología como instrumento que es, a la vez, campo de batalla. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mal Viaje. Hoy estamos acá con Melanie y con un invitado muy especial. ¿Te querés presentar? Bueno, me llamo Jaro. Hola, Jaro. Hola, Jaro. Llegaste a este mundo mágico de Mal Viaje. El episodio de hoy es súper interesante. Estoy como muy emocionada de hablar de este tema. ¿Querés introducir un poquito el tema? Sí, vamos a hablar un poco de lo que es identidad de género y específicamente vamos a hablar del cissexismo, que bueno, Jaro tiene una tesis, está haciendo una tesis sobre ese tema y además, bueno, es por ahí lo que más vamos a explayar porque él fue activista unos 3 años, presentaba el movimiento donde pertenecía. Sí, yo fui parte de una agrupación que se llamaba el Frente de Transmasculinidades, que ahora se disolvió y sigo activando en otros espacios, pero ese fue como un espacio que lo hacíamos con otros chabones trans, estábamos en Capital y fueron 3 años de organizar conversatorios, de hacer actividades, realizamos en un momento un encuentro nacional y latinoamericano también porque vinieron personas de otros lados. ¿Vinieron personas de otros lados? Sí, estuvo muy bueno. Que fueron 2 días donde esto fue un espacio para charlar tanto por ahí de temas que son como más generales, que se hablan como, no sé, las hormonas, el acceso a la salud, pero también como siento que ese espacio fue mucho un lugar donde compartir y dialogar ciertas experiencias sociales, parte de la comunidad, tanto la comunidad trans como también las comunidades gay o lesbianas, también en relación al feminismo. Sí, vamos a hablar por ahí hoy mucho de las experiencias, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué connotación tiene a partir de los gustos que cada uno tiene y el placer que nos genera a cada uno, o como se quieran autopercibir? Vamos a hablar por ahí en ese sentido, a ver, cuáles son las problemáticas que nos atraviesan a todos como individuos y como pertenecientes a cierto grupo, y hablamos un poco también de cómo llega a la marginación a veces ciertas cuestiones, a marginarnos entre nosotros cuando por ahí, no, que yo me sueno los dedos, claro. Y yo tipo, Mel se escucha en el micrófono. Claro, yo me aburro y empiezo a gesticular con las manitos y eso. Pero bueno, vamos a retomar y hablar sobre las experiencias, a ver cómo nos atraviesan y qué problemáticas tenemos a partir del tema que queremos desarrollar hoy. Sí, aparte algo muy puntual que decíamos es que justamente cada persona tiene realidades distintas y formas de vivenciar cada una de las cosas que le van pasando en la vida, y que por más que sean cosas que tal vez se replican en varias personas, cada una reacciona de manera distinta y las vive y las autopercibe de forma distinta. Entonces hablar justamente de no generalizar creo que es lo más importante, porque obviamente hay gente que no se va a sentir tocada por las experiencias que tal vez nosotros contamos. Entonces, dejar eso claro desde un principio es muy importante también. Bueno, vamos a hablar del término cissexismo, que es lo que nos interesa y lo que por ahí Jaro se siente cómodo para hablar. Bueno, cissexismo es un término que surge para dar clave, o sea, hay muchas formas de denominarlo. A mí me gusta mucho uno que parte de Julia Serano y que también que es una activista trans y que también lo encontré explicado también por Blas Radi, que es una activista trans de Argentina, que básicamente el cissexismo vendría a... No hay problema. No te trabes. Mira, me habló todo el día. Ni tomaba el mate, el exagerado, por hablar. Y ahora Bueno. No, es la presión del micrófono. Es el micrófono. Chicos, ser una estrella es complicado. Bueno, así como tenemos el sexismo, digamos que es como
este privilegio sobre un sexo o género, digamos, por sobre otro. El cisexismo viene a dar cuenta en pocas palabras, sería como privilegiar ciertas identidades y sobre ciertos cuerpos por sobre otros. Entonces, habría que igual explicar un poco el término cis, que viene a ser como lo contrario a lo trans, digamos, como es una forma de explicar como ciertas experiencias. Yo tengo una duda de Sí, si siempre se vincula el ser cis con el binarismo. ¿Está como No, muy vinculado o no tiene nada que ver? supongo que un montón de personas diferentes tienen otras posturas. Mi postura es que por ahí, cuando se habla de binarismo, es como, me interesa mucho saber y complejizar de qué se habla, porque yo considero que hay un montón de personas cis que no son binarias, y como que cuando se entra en el término del binarismo es como de qué se está hablando, de la expresión de género, de las prácticas sexuales, de la vida en sociedad. Por eso para mí como que es un término que por ahí es complejo. Yo considero que, nada, ser trans es no sentir una identificación con el sexo y género que fueron asignados en el nacimiento, y de ahí conllevan un montón de experiencias que varían según cada persona en cómo se vive eso. Y por ahí se pueden generar, claramente se generan como relación entre diferentes historias, pero bueno. Claro. Sí, además esto que vos nombrás es como re interesante esto de la distinción entre género y sexo, que son dos cosas distintas, o sea, igual decime si estoy mal lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tengo entendido que sexo es justamente según tus genitales y es lo que te asigna otra persona al nacer, y en cambio el género es lo que vos construís a lo largo de autopercibirte y de construcciones de tu ser mismo, básicamente. Y eso está piola a nombrarlo porque muchas veces se tiene en cuenta como que son dos cosas iguales y en realidad parte uno del lado ideológico y otro de lo biologicista, si se dice. Sí, lo biologicista. Yo por ahí también tengo como una forma de pensarlo, como también teniendo en cuenta la sexualidad, como que por ahí son, creo que tres cosas que se mezclan mucho, como el sexo, el género y la sexualidad. Como que, por lo menos hablando muchas veces de este término de los cis y el cisexismo, es como que muchas personas por ahí que no son heterosexuales, como excluyen a nombrarse cis porque no son heterosexuales, y por ahí son cosas diferentes. Y es algo que vemos que pasa un montón, que es como esto de nombrar, bueno, no sé, las mujeres, las lesbianas y las mujeres trans. Y es como que se terminan generando como construcciones excluyentes o diferenciales. De la misma contradicción igual. En una contradicción. Porque bueno, nosotros también como individuos somos una contradicción andante. Total. Y entonces imagínate, en grupo hay muchas más contradicciones que salen. Entonces, obviamente que se van a generar estas disputas por los espacios y por el poder que también atraviesan estas relaciones. Claro. Por eso, igual también lo del sexo a veces es medio complejo porque también siento que se terminan generando como estas construcciones de, no sé, como bueno, las personas trans son, por ejemplo, si yo digo, claro, un chabón trans es un chabón que no tiene pija. Y eso terminan siendo como construcciones estáticas que no funcionan, como que ya no funcionan a nivel discursivo porque es como volver a un concepto biologicista. Es como que partimos del concepto de bueno, los hombres tienen determinados genitales, las mujeres determinados genitales, pero si después de transformar veces, claro, los hombres trans tienen determinados genitales y las mujeres trans tienen determinados genitales, es como que se genera una cristalización de las experiencias, siendo que, no sé, hay un montón de personas que o no nombran los genitales de cierta forma o se operan, entonces... Claro, como que deja todo un espectro en el medio que no está nombrado y es invisibilizado. Y algo que hablábamos tal vez en capítulos anteriores, no sé si lo escuchaste, el de activismo gordo, es que justamente a la hora de nombrar algo es cuando le das entidad, es cuando existe. Entonces, tal vez al utilizar términos así o frases de ese estilo, estás dejando de lado un montón de vivencias de un montón de personas que no estás incluyendo en tu relato. Eso es súper interesante. Sí, sí, por eso también como parte del activismo surge tanto como esta búsqueda y este llamado a las personas aliadas o no de nombrarse, sí, claro, sí, que sea parte de su identidad, porque si no es como que se genera esto, como bueno, todo se nombra trans y sobre todo ahora hay como una gran inclusión o una búsqueda de inclusión que a veces, bueno, será más o menos en los espacios en general, pero a veces es como que se terminan como generando borramientos que terminan obstruyendo ciertas discusiones políticas que son importantes también. Como activista es como algo que en su momento fue como muy importante para mí, discutirlo en los espacios. Sí, aparte, ya te digo, es algo que no está tampoco tan charlado, por lo menos nosotras en los círculos en los que nos movemos, no es algo que se discute mucho todo ese tema.
Y Y está hacer bueno. política con tu cuerpo, más que nada. A ver. Sí, con la construcción de tu ser, boluda. Sí. Digamos, politizarte en el sentido de tener las herramientas como para, bueno, defender tu identidad, ¿no? Esto que se construye, esto que estamos hablando. Podemos hablar entonces de la legitimación de discursos en cuanto a perseverar el status quo de los estereotipos de masculino y femenino. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en las películas, en muchos contenidos que vemos diariamente. No se critica tanto en una persona trans, entonces, en una persona cis, no se critica tanto el hecho de tener ciertas prácticas hegemónicas como se le cuestiona a alguien trans. Que alguien trans use vestido es como, ay, está siendo hegemónica porque usa vestido y tiene pelo largo, entonces se etiqueta en esa categoría. Sí, eso se reda. Y es algo que estábamos hablando bastante de que justamente es algo que... de que es algo que nada, que pasa en un montón de ámbitos, esto de ver como esa etiqueta de heteronormativa y de hegemónica, como que se lo imponen a una persona trans simplemente por cumplir esos, no sé, si se quiere, estereotipos de cómo se visten o lo que sea. En cambio, la persona cis no se lo cuestiona y es como esa doble vara, ¿viste? Para medir a una persona o a la otra es cis heteronormativa. No, cis sexista. Me la tengo con el termo. Es que bueno, pasa que también creo que los activismos nos dejaron como esta palabra de la heteronorma como lo peor que existe en el mundo y también como un montón de activismo también tanto de lesbianas como gays, cis, también dejaron un montón de construcción de, bueno, la heteronorma al fin, la heterosexualidad al fin del mundo, siendo que no se contempla que, no sé, no toda heterosexualidad es cis, por ejemplo. Perdón. No, ahora te vas del estudio. Perdón. Me pica la garganta. Listo, porra. ¿Cómo? ¿Drogadicta? Necesito porro, dice. Necesito fumar. ¿Estás Tengo tosiendo? tos, necesito... ¿Tosiendo? Impresentable. Perdón, soy así, seguí hablando, no te Está bien, interrumpo está bien, más. no pasa nada. No me interrumpí. Bueno, volviendo. Retomando. Bueno, a mí me parece importante igual hacer un poco la distinción de la diferencia entre cisexismo y transfobia y homofobia, porque es como algo que la gente sigue mezclando, que creo que tiene que ver también con esto de, bueno, entonces tenemos como lo hetero como el fin del mundo, entonces todo lo que se vaya de eso es homofobia. Y por ahí no, o sea, hubo un caso que a nosotros, justo cuando estábamos por el grupo, nos pareció fuertísimo, que había un niño de un secundario que se suicidó. Horrible, lo estoy contando igual, pero bueno, lo que fue horrible era pero que... es una realidad, Es una realidad, es un chabón trans que iba al colegio y no le respetaban los pronombres, no le respetaban su identidad en el espacio y el chabón nada, saltó. Y lo que pasó fue que se hicieron muchas de comunicados, de espacios, de agrupaciones de la misma escuela y se hablaba de homofobia, como esta homofobia tiene que terminar. No teníamos idea Claro, si ese nada que nene ver. era gay, si ese nene era homosexual, la verdad, lo único que sabíamos era que era un pibe trans, pero ¿qué se pasa? Se vuelve a relacionar la sexualidad con la identidad de género, y entonces es como que hay una confusión muy grande, por eso también lo importante de nombrarlo así en algún punto desde el activismo trans, para que se entienda también que son cosas que no están ligadas. Sí, esto Bueno. que dice él es re interesante, pero justo porque es un tema que, como yo le decía, tal vez en las redes sociales se está hablando mucho, por lo menos en Twitter, en este último tiempo hubo muchos casos así de poner ejemplos de hechos puntuales y que digan, bueno, esto es transfóbico. Y en realidad, o sea, cuando él me empezó a explicar todo el concepto de cisexismo, me di cuenta que no era transfobia eso que decían, sino que era cisexista y que las raíces de esa opresión o de toda de ese accionar tenían que venir con otras causas que no tienen nada que ver con el... Tremendo. Tremendo. Ay, perdón. Pero el destino de la vida. Es la falta de sueño, es octubre. Es octubre. Bueno, la gente me va a entender, están en la misma que nosotros. O sea, Sí, ya está. Se entendía igual lo que quería decir. Creo que sí. Sí, bueno, desplayando un poco más eso, es como, bueno, por ahí la palabra cisexismo también sirve para explicar cómo estas construcciones funcionan, que todos las tenemos, no es que, bueno, yo soy trans, entonces no sé si es sexista, no, o sea, es algo que está ya en la sociedad. Implícito. Está implícito. En el sentido común, ya está, chicos, no lo puedes erradicar. Y para mí lo que está bueno es pensar también como, no sé, por ahí, esto que les decía hoy, por ahí la transfobia es un poco como un accionar cisexista,
como, porque, no sé, por ejemplo, si sexista es que yo como chabón trans me quiero ir a comprar un zapato y como calzo chico, no consigo zapatos de chabón, por ejemplo. Como que hay una construcción sexista de la ropa, de los talles y de la hegemonía de los cuerpos cis y de cómo deberían ser, porque igual en la práctica hay un montón de personas cis que quedan por fuera también de En esa base a categorías hegemonía. muy pobres. Es que es por encima. eso, es muy cerrado Claro. también. Y esas categorías y esos roles incluso nos los ponen hasta antes de nacer, ¿viste? Ya es como, bueno, ya estás en la panza de tu vieja y ya, ay, ¿qué va a hacer? ¿Y qué ropita le compro? Rosa celeste, Ay, los qué juguetes, poronga. o sea, es cosas que ya vienen incluso antes de venir al mundo. Es como tan normativo todo y tan como estructurado el cómo tenemos que ser, cómo la sociedad quiere que nos veamos, que hasta con casos así de querer ir a comprar zapatos, tenés que pasar por esa situación de mierda, de tener que decir, no encuentro la mi talla, o sea, es Claro. una mierda, es una mierda. Y después, no sé, también se puede llevar a lugares por ahí más ásperos de discutir a controversia. Que son como, no sé, por ejemplo, hay un planteo muy fuerte que se ve mucho, sobre todo yo lo vi de cerca, con amigas que son amigas trans que son lesbianas y que sufrieron mucha de exclusión por ahí de espacio de lesbianas cis o de lesbianas que no se nombran cis. Por esto, porque hay una construcción cisexista de, bueno, que si sos lesbiana te gusta cierto tipo de corporalidad, te gusta como cierto tipo de cuerpo, o tener cierto tipo de cuerpo, o cierto tipo de práctica sexual, y eso termina generando un montón de exclusión y de cerramiento. Lo mismo pasa en comunidades, no sé, de putos cis, digamos. Sí, Como igual que es la hay una típica. Ay, construcción no de- pareces torta. Eso y además también algo que charlábamos en el taller de activismo gordo en el encuentro, era esto de que muchas veces cuando sufrís una opresión y querés estar con alguien sexualmente o románticamente, como que nunca te buscas a alguien que esté en la misma que vos, ¿entendés? Que sufra la misma opresión. Entonces me había dado mucha gracia que una de las chicas que estaba ahí decía, bueno, y que nosotros, entre nosotros también nos cojamos, porque nosotros también queremos coger. Y me pareció re interesante eso, que es muy típico ver que una persona gorda está más con gente flaca que con gente gorda. Mismo gente trans, o sea, muy pocas veces vi dos personas trans que estén juntas, ponele. Ay, no, para mí es una realidad muy Sí, común. Sí, tipo, bueno, yo tengo un novio que es un chabón cis, pero también tengo un novio que es un chabón trans y no sé, mis amigos están todos, o sea, no sé, como que siento que claro. también eso es algo muy loco, que retomando un poco lo que estábamos hablando hoy del cisexismo en general y de las cristalizaciones de las historias, como que también siento de que hay a veces como un alejamiento que se genera mucho igual por los medios de comunicación o por las mismas representaciones que hay en el cine, en las películas, como de una exclusión permanente, que a veces es real, pero al mismo tiempo, no sé, salimos de gire, tenemos relaciones, hay gente que se casa, hay gente que... Obvio, Como obvio. esto, Destruir ese mito, viste, de es que si como sos destruir... trans, tipo, estás excluido de la sociedad y no vas a poder nunca encontrar el amor o encontrar una pareja para estar activo sexualmente. O sea, como que Claro, se tiene como esa idea de, no, bueno, la pobre persona que... Y te lo marginan ya directamente desde esas construcciones culturales. sí, sí. Por eso se me hace importante igual, a ver, como estos planteos sobre el sexismo no es que como, bueno, esto funciona así y es una exclusión permanente, sino que nada, es como tomar en cuenta por ahí ciertos discursos que tenemos o ciertas concepciones que tenemos, para nada, como prestar atención y por ahí como no seguir como construyendo discursos desde esos lados, como, no sé, creo que hubo una gran discusión sobre la heteronorma, por ejemplo, y no considerar a todas las personas que conoces como heterosexuales. Bueno, se me hace que es también como un poco eso, como ampliar los discursos y nada, que es para incluir a más personas Claro. por ahí y generar menos exclusiones Eso. que sigamos Sí, diciendo. no, algo que yo quería plantear también es esto que está pasando también de que mucha gente como que dice, bueno, ahora como existe una ley, que es la de igualdad de género, Identidad de género. identidad de género, perdona, de la identidad de género, es como que dicen, no, bueno, hay un montón de cuestiones que ya están saldadas, que gracias a esta ley ya se terminó y que no entiendo por qué siguen luchando, por qué siguen protestando, bla. Cuando en realidad, o sea, no se dan cuenta que, esta es una frase que, escúchame, que les quede guardada, ante los ojos del derecho somos todos iguales, pero ante los ojos de los hechos somos todos distintos, porque una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es lo que después se representa en la sociedad. Y sigue habiendo casos de transfobia, de gente que nos mata, o sea, que está constantemente, nada, en contra de nuestra identidad. Entonces es como que por más que exista una ley, además de que esta no se efectúe, en la sociedad sigue estando más o menos todo parecido. Hay algo muy importante para mí, es igual hablar de que nuestra ley es increíble, o sea, a nivel mundial es una de las mejores leyes que hay porque bueno, generalmente en los países donde
en los que hay leyes relacionadas a la identidad de género. Muchas veces, no sé, como les contaba en Estados Unidos, hay como condiciones que tenés que ir, por ejemplo, 3 meses o algo así a un psiquiatra para que te apruebe o no una visita a un médico para, no sé, acceder a hormonas o cambios registrales. Y no sé, en otros lugares como se pide esterilizaciones a las personas trans. Igual lo que me impactó más fue lo que me contaste de Israel. Sí, eso, que se piden esterilizar, o no sé, Sí. igual esto me lo contó un amigo, no sé si sigue siendo así puntualmente, pero era como eso, tenés que como tenés que operarte de los genitales y tienen que ser como revisados con una junta para ver si son aceptados y recién puedes hacerte un cambio registral. La verdad que en Argentina es buenísima la ley porque tampoco... Sí, igual fíjate esto monstruoso de, a ver, me fijo qué genitales tenés y depende de lo que yo diga si están de la lindos, junta médica, a ver si el pene es de tal forma, cuántos centímetros tiene, es muy exhaustivo. Da calambre. Es violento. Sí. Es violento. Yo lo describiría de esa manera. Es violento, primero, que te obliguen a pasar por ese tipo de operaciones que no todos quieren tener. Y además el hecho de que te pongan bajo una lupa como diciendo a ver si sos 100% el género que te autopercibís me parece, no sé, muy, muy invasivo y muy violento. Sí, es un horror. O sea, no sé cómo puede pasar algo así, pero bueno, en Argentina por suerte no es así, por lo menos los cambios registrales, en la mayoría de las experiencias que conozco son como súper accesibles y por ahí nada, te dan vueltas en conseguir ciertos papeles, pero la verdad es que no te la dificultan tanto. No te lo dificultan tanto y no depende de eso, no depende de que te esté hormonando, que te veas de cierta manera, como que va por otro lado. Lo que sí es una realidad, nada, es que por lo menos la ley está enmarcada en un estado y eso afecta también como en la forma en la que esa ley funciona. O sea, justo ahora como con todo este tiempo de neoliberalismo terrible y la crisis, como que claramente llegó a afectar, así como afectó a cuestiones médicas en general, también es un tema ahora la falta de hormonas, por ejemplo, eso quería hay un montón de movilizaciones, mañana hay una que... Ay, compartilo. Igual no va a salir el episodio mañana, pero bueno, compartirlo para que la gente sepa que hablar se en está general haciendo. como, se están haciendo movilizaciones y pueden prestar atención a grupos, con Facebook amigos y conocen en Instagram para apoyar, porque es eso, o sea, hay un faltante de hormonas y es una cuestión de salud. Sí, a mí lo que me interesaba de todo ese tema hormonal es que yo leía muchos testimonios que contaban que una vez que vos estás tomando hormonas no puedes dejar de tomarlas. A veces sí, o sea, a como veces que es no. contra recomendado. Depende de cada persona, depende del tiempo que lo haces. Generalmente sí se puede, pero hay casos en los que no. Y aparte, más allá hay una salud general y hay una ley que lo tendrá que respaldar, digamos. Obvio. Pasa que el tema es que ahora no hay Ministerio de Salud. O sea, ese es el tema. O sea, no tenés con quién quejarte porque ya el ministerio no existe. Tampoco hay retrovirales, tampoco hay un montón de accesos médicos que no están, pero bueno, no por eso hay que dejar como de insistirlo. Por otro lado, igual, si bien la ley contempla como que no es necesario estas visitas a los psiquiatras, como sucede en otros países, sigue sucediendo en ciertos espacios. Hay todavía lugares donde te piden visitas a un psiquiatra y donde existe todavía como ciertas construcciones terribles y que está bueno hablar igual de eso, porque si no es como que se tiene esta idea, bueno, está la ley de identidad de género, ya está. Y no siempre es así, no siempre eso, no funciona de la misma forma en todo el país y no se tiene a veces como... O sea, hay lugares donde no hay equipos médicos especializados, como que es también una realidad que no queda todo en la ley. Si bien la ley ayuda un montón, a veces, no sé, hay por ejemplo, ciertas obras sociales o ciertas prepagas que por ahí no contemplan la ley, que deberían cubrirte hormonas 100%, cirugías 100%, hay que llegar a casos de amparo, digamos, como para hacer valer ese derecho, digamos, para hacer valer ese derecho. Tal cual. Y además el corte del tratamiento por parte del Estado no solo me parece feo en el sentido por ahí más de salud, sino en cuanto a que te anula como sujeto y tipo, no te quiere dar tu identidad, ¿me entendés? O sea, es como muy fuerte, o sea, el simbolismo de cortar el tratamiento de hormonas. Sí, aparte, obviamente que todo esto, o sea, si no fuera por la gente activista y militante que está reclamándolo, tipo, por parte de los medios y eso, bueno, no ves en ningún lado que hay faltante de hormonas. O sea, realmente, yo por fuera de lo que son mis amigos que son dentro del colectivo, si no me lo decían ellos, no lo veías en ningún lado. Entonces es como, no solamente es anticonstitucional porque está faltando a lo que dice la ley, sino que además básicamente estás haciendo como un nublado mediático para que nadie se entere de toda esta situación. Sí, que son también
Es como que vos me digas, ¿sabes qué? Tu abuelo que tiene cáncer, ay, no le voy a guardar la medicación, ¿entendés? No, o sea, la ley te tiene que bajar medicación según lo que tiene que ser, es así, o sea, es como, ¿cómo va a haber faltante, ¿entendés? De medicamentos, no me entra en la cabeza, como los faltantes de vacuna, no me entra en la cabeza, es como, es algo, no se puede negar, es básico. igual, no se puede negar el contexto en el que estamos, es así. Donde la regulación de políticas es totalmente neoliberal. Y justamente no... Sí, no, se cagan en toda la gente, Claro, hay un recorte tan grande, pero yo me parece muy fuerte esta impronta de anularte a vos, no importa, más allá de tu salud, que también es gravísimo, como persona que se identifica, es anularte completamente como sujeto político. Sí, totalmente. A veces muchos dicen, bueno, sí, o sea, pero estos derechos los tenemos todos, esto de poder acceder a una salud, poder acceder a las hormonas, todos tenemos ese mismo derecho, pero no se dan cuenta que ese derecho que vos tenés, si no lo tiene todo el mundo, no es un derecho, es un privilegio, ¿entendés? O sea, que vos puedas acceder a las hormonas porque, nada, podés pagarlas y costearlas y todas, y no te interesa si el Estado no las baja, es un privilegio, ¿entendés? O sea, y hay mucha gente que lo ve de esa manera. Es como, no, bueno, si ellos quieren tomarla, que se lo paguen ellos. Es como, me estás jodiendo, o sea, es una cuestión de justicia social, justamente. Es estar ahí, que el Estado esté presente para todas las personas en todos los casos. Eso es como lo que quería decir en general. Sí, yo quería hablar del tema de la tesis de Jaro, porque quedó ahí como colgado en el aire al principio. A ver, él estudia en Bellas Artes. Bueno, sí, yo estudio en Bellas Artes, hice la carrera de escenografía y nada, soy performer, vestuarista, entre otras cosas. Hace de todo. Pero bueno, en partes lo de la tesis me parecía relevante traerlo porque nada, surge un poco como de la crítica a las representaciones trans que vemos en el cine generalmente, en las películas. Y parte también como esto de criticar el cisexismo que hay en construcciones. Creo que dije cisexismo 55 veces hoy. No importa, pero es el tema. Es el tema. Cisexismo, 52 veces. Sí, porque aparte es un término que no lo ves en ningún lado, así que acá hay que instalarlo. Y bueno, parte un poco de eso, como de cómo construir una historia. O sea, surgió de un ataque de crisis, depresión, de una película que la vi, si la quieren ver, yo no la recomiendo, es horrenda, que se llama Girl, chica, está en Netflix, que es una película belga de hace unos años que tiene 1 millón de premios y es nefasta. O sea, siguen habiendo representaciones trans de personas que ven su cuerpo, de que lo único que hacen es todo el tiempo ver y detestar su cuerpo, que están solas, que son excluidas, que no pueden estar con nadie. Y como son cosas que se repiten una y otra vez en las historias, junto a un montón de cosas, entonces con charlas con amigas también, con amigos y con amigas de estos temas, como que nada, se fue construyendo como un poco una búsqueda de contar medio autobiográficamente, partiendo también de estas críticas y como poniendo en juego también junto a ejemplos de otras personas o por ahí otras representaciones que me parecen que hacen un poco un jaque a esas historias. Bueno, básicamente eso es de lo que queríamos hablar en el episodio de hoy, como hacer todo un repaso de estas cuestiones que atraviesan con el tema del cisexismo y cómo afectan a la comunidad. Y nada, bueno, podemos ir cerrando el episodio de hoy con eso. Vamos a dejar el Insta de Jaro. Tirre Momo, Tirre con doble R, Momo. Sí. El arte indumentaria. Sí, yo soy ilustrador y vestuarista, así que si están necesitando ilustradores y vestuaristas, contraten a personas trans. Exactamente. Por favor, compártanlo, su usuario, y contrátenlo, que nada, es más crisis, hay que trabajar. Y nada, también pueden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, que son Malviaje Podcast en Instagram, y nos pueden encontrar también en YouTube y en Spotify para seguir escuchando más episodios. Así que nada, nos vemos el próximo lunes. Que tengan linda semana.